Estuvimos consultando sobre cómo viene el nivel de construcción en la ciudad de Marcos Juárez en lo que fue el año 2017, así como también en el año 2018. Hablamos con diferentes arquitectos que nos dieron diferentes perspectivas sobre este tema. En este caso, Javier Avalle decía lo siguiente. Se está moviendo en forma muy lenta el mercado de la construcción. O sea, los grandes inversores, que son la gente de campo, que son nuestros principales clientes, por así decirlo, están en un estado de stand-by, más en esta situación de sequía, de que no sabemos cuáles van a ser los rindes ni cómo vendrá el tema de la cosecha. Y por otro lado, que yo creo que ya han hecho sus inversiones ellos, ya se han hecho sus casas, ya han invertido en infraestructura para el campo, sus hijos han hecho sus desarrollos inmobiliarios, sus casas. Yo creo que está. A mi entender, hay un sector que es la clase media-baja, de chicos jóvenes o recién egresados o empleados de fábricas o empleados de comercio, a los cuales se les está haciendo duro llegar a la casa propia, que es el sueño de toda persona. Hay mucha vivienda en venta en el área central a un altísimo costo, porque en algún momento era negocio comprar para refaccionar y vender. Porque si bien todos los nuevos emprendimientos urbanos que están en la periferia, no son para todo el mundo. ¿Por qué? Porque un matrimonio con hijos recién nacidos o niños, bueno, les queda lejos las escuelas, pero tiene movilidad. Y a lo mejor la gente grande no tiene ganas de estar lejos del club, o lejos del bar, o lejos de los lugares que frecuenta. Entonces hay como un desequilibrio entre lo que se requiere de oferta y lo que es la demanda del ciudadano, ¿no es cierto? Hubo muchos emprendimientos inmobiliarios de edificios en altura, que algunos están relativamente parados, que han sido fideicomisos. Hoy por hoy los números sé que no están dando del todo convenientemente. No lo digo por conocimiento propio, pero sí porque he consultado y me han comentado estas instancias. Y yo creo que, o sea, se nota, por cierto, cuando hay buenas cosechas, se nota porque, por cierto, eso derrama no solamente estrictamente en el campo agropecuario, sino que derrama acá en los comercios, en la industria, en la agroindustria y en toda la vida de la ciudad. El arquitecto Mauricio Storti también opinó sobre este tema. Si hacemos una comparación con lo que fue 2017 y estos tres primeros meses, podemos decir que el año pasado, los primeros 6 meses del 2017, no teníamos todavía lo que era las líneas de créditos, no estaban marchando todavía, entonces podemos decir que la construcción estaba un poquito frenada, hablando puntualmente de la obra privada, ¿no es cierto? A partir de mediados del año pasado empezaron a salir las líneas de crédito UVA, de crédito hipotecario, donde eso hizo que se reactive un poco la construcción hasta estos 2 primeros meses de este año, donde si bien con estas líneas de crédito empezó a moverse la construcción, todavía no tenemos un nivel de construcción de lo que fue, podemos decir año 2010, 2011, donde el auge de la construcción, vos veías por Marcos Juárez que cuadra de por medio había un contenedor en la calle, donde la actividad estaba fuerte. Hoy por hoy se está construyendo, pero a un nivel medio. También se refirió sobre este tema Sergio Contigiani. Hay que hacer una diferencia entre los años anteriores o hasta el 2015 y del 2016 para acá. O sea, la diferencia radica, la baja de venta de materiales radica en la falta de crédito para la gente, para el empleado, para la clase media. O sea, hoy tenemos un barrio en marcha en Marcos Juárez que insume materiales, que son 200 casas que empujan, y faltaría el empuje a toda aquella gente que se hacía la casa por esfuerzo propio con la ayuda del crédito, que en su momento era el Procrear, que ayudó a mucha gente a tener su casa y que eso está faltando para darle el empuje final. Tanto Mauricio Storti como Javier Avalle hicieron referencia a la incidencia de los planes Procrear, así como también de los créditos UVA otorgados por la banca pública y privada para la reactivación de la construcción aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Yo creo que si no fuera por el crédito, el común de la gente, el que quiere iniciar su casa, digamos, casa propia, vivienda propia, de otra manera, en forma de ahorro, es imposible, digamos.
como te decía, tenés por un lado la inversión privada, donde lo hace a modo de comercio, o sea, construye para vender o para alquilar o para lo que sea. Y si no, la gente que construye para su vivienda propia, si no es a través de un crédito, es muy difícil, porque si vamos a los valores de lo que sale el metro cuadrado para una vivienda mínima de 100 metros, 120 metros, imaginémonos que estamos hablando de casas de 2 millones, 2 millones y medio de pesos, donde un empleado o ya sea un autónomo, se le hace muy difícil, si no es por medio del crédito. O sea, yo creo que sería imposible construir. Los créditos que un par de años atrás o más el Procrear inyectó mucho trabajo de esas características con algunos contratiempos, pero fue un buen plan. Y yo creo que este gobierno nacional lo reeditó y lo amplió y lo mejoró. También muchos créditos para la vivienda de algunas bancas de la banca privada que no son de fácil accesibilidad, pero sí, en lo personal he trabajado sobre eso. Lo que pasa es que hay una demora en el otorgamiento entre que uno hace el presupuesto. ¿Qué sucede? Cuando el dinero llegó, la inflación te lo comió. No te digo que te lo comió, pero a construir menos. Entonces no está fácil el panorama para quien no tiene vivienda en este momento, no. Sobre este tema, Juan Ángel Liotta, así como también Javier Avalle, hicieron referencia a la reactivación de la obra pública. La construcción se ha reactivado básicamente, sabemos, por la obra pública y algunas obras puntuales. Lamentablemente acá en Marcos Juárez se están haciendo 200 viviendas, pero el consumo de materiales de las empresas estas que son de afuera sobre los corralones de Marcos Juárez no es significativo. Lamentablemente no es significativo, o sea, traen mucho de afuera, compran directo, o sea que pasa, digamos, que el corralón queda un poco al margen de todo lo que es esta operación. Sucede que la obra pública es la que generalmente impulsa la construcción. Bueno, insisto, con el plan de 200 viviendas se ha dado trabajo a muchos profesionales acá, que son quienes están dirigiendo las obras. Albañiles, algunos, han venido empresas de afuera, que son las que calificaron para esta obra de esta complejidad, ¿no es cierto? No es complejo, son viviendas de 65 metros cuadrados, no tiene ninguna complejidad. Pero yo lo veo, insisto, con la figura, estamos en una meseta, estamos ahí esperando, nunca se frenó, eso sí, nunca se frenó. Además, le consultamos a Sergio Contigiani, así como también a Juan Ángel Liotta, propietario de los corralones de la ciudad de Marcos Juárez, sobre la venta de materiales, sus precios y la incidencia que tiene la inflación en los mismos. El 2017 fue mejor que el 2016, o sea, fue bastante mejor que el 2016. Se está dando una cosa que en la construcción antes no se daba tan fuerte, que es los meses de vacaciones se están notando muchísimo. O sea, enero y febrero tienen una diferencia notable con respecto al resto de los meses. O sea, la construcción normalmente arranca en enero, febrero, va subiendo y llega a los meses de octubre, noviembre con el pico más alto. Pero nunca se sentía tanto como en enero y febrero. Estos últimos 3-4 años se viene notando mucho la baja en los meses de enero y febrero. Hay un índice muy certero en el tema de la construcción, que es el que larga la Cámara de la Construcción de Córdoba, que se puede ver en las páginas de estadística de Córdoba, que es bastante cierto, y que acompaña más o menos la inflación que larga el INDEC. Empuja mucho la mano de obra, o sea, cuando la mano de obra tiene normalmente 2 o 3 saltos anuales, ahí sí el índice se dispara mucho. Pero en materiales es más o menos parejo durante todo el año y acompaña el INDEC. Digamos, lo que fue enero y febrero fue un mes así crítico en el cual se cayó un poco la venta. Diciembre se trabajó más o menos bien y bueno, marzo tenemos que esperar un poco. Lo que sí, las variaciones de precios han sido significativas. Cuando hablan de que la inflación se va a manejar dentro de un porcentaje X, por ahí me asusto, yo no creo que sea eso, lamentablemente, ¿no es cierto? Lo ideal sería que fuera por debajo de lo que anuncian, pero yo creo que va a estar por arriba de lo que van a anunciar. También Mauricio Storti, así como Juan Ángel Liotta, opinaron sobre la situación de la construcción de los edificios departamentos aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Son construcciones que han arrancado, a lo mejor un tiempito atrás,
pero son edificios que llevan un tiempo determinado de construcción, por eso uno ve a lo mejor edificios que están todavía construyéndose, pero considero que también hubo un parate de ese tipo de construcción. Vamos a hablar de lo que es edificio en sí, por diferentes motivos económicos, podemos decir por subida del dólar o por lo que sea, han mermado. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la parte privada, con la inversión privada, que todavía creo que no está apostando a ese tipo de construcción. Creo que Marcos Juárez hubo épocas un poco más atrás donde sí uno veía ese tipo de construcciones, vamos a decir edificios en altura, que en poquitos años de golpe empezaron a aparecer 4 o 5 edificios, y hoy por hoy hay un par, pero no, es como que ha mermado. Por ejemplo, bueno, uno intenta tratar de agarrar esas obras grandes, y bueno, pero no es fácil. A lo mejor hay que compartir, a lo mejor decir, bueno, vamos a compartir ¿qué? Compramos un departamento y venden los materiales. O sea que por ahí, o sea, lo que te entra por el negocio sale por el otro negocio. O sea que... Y están muy lerdas las obras esas de edificios. No sé si se ven o si están sin terminar. Todos los programas que habían hecho de 2 o 3 años de financiar esas obras prácticamente se han duplicado por incremento de costo o por lo que sea, ¿no?